Bueno, hay como una mirada holística de lo que comentaba Andy recién también vinculada a la situación económica de la Argentina. Argentina tiene un problema histórico de restricción externa, de acceso a dólares, que a veces lo resuelven los gobiernos con deuda, a veces lo resuelven con emisión, a veces con ajuste fiscal, nunca de manera, o muy pocas veces de manera sustentable o sostenible. Hasta acá los problemas de la Argentina, los problemas base de la Argentina. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si lo que vamos a contar ahora tuviera una condición de base sólida y sustentable, no sería importante. Es decir, si Mauricio Macri estuviera en privado, ¿qué es lo que está haciendo? Rigoreando empresarios para pedirles o que no inviertan en Argentina, o que no inviertan, digamos, en sus compañías, o que no declaren públicamente que la situación económica le favorece. Claro, con las distorsiones que tiene macrofinancieras, los contiene. La verdad es que si Macri dice esto en privado y empuja como está haciendo, y ahora el criterio político, una suerte de crash cambiario antes de las elecciones del año que viene, si el programa del gobierno fuera sólido, esto no importaría. Reformulo, voy a poner dos ejemplos. La semana pasada se dijo que por declaraciones privadas de economistas de Juntos por el Cambio, se había producido esta corrida, esta mini corrida cambiaria. Sí. Bueno, uno podría decir que si bien esas declaraciones, algunas de ellas existieron en privado, vinculado al pago de las letras en pesos y demás, si hubiera un programa robusto y sólido, poco importan esas declaraciones en privado. En este caso uno podría decir lo mismo. Cito, así como tampoco era cierto cuando el gobierno de Macri terminaba su mandato que el dólar pegó un salto porque venían Alberto y Cristina. Sí, pero también pienso al revés. Los rumores o las especulaciones de Mauricio Macri o de economistas cercanos a Juntos por el Cambio se toman como posibles o se toman al pie de la letra justamente por el contexto. Digo, no lo dirían sino. No es que solamente lo dicen porque quieren que a este gobierno le vaya mal. Lo dicen aprovechando la situación. Bueno, por eso te digo, si no hubiera un programa, si el programa económico fuera sólido y la situación macroeconómica y cambiaria no tuviera sobresaltos, no importa si Macri en privado empuja una devaluación. Si Macri lo dice porque le conviene. Bueno, obviamente. Acá lo pongo de otra manera. Nunca tu programa económico puede estar condicionado a que vos ganes siempre las elecciones. Es decir, si Macri decía en 2019, si no gano yo es el caos, eso no es democrático. Es decir, bueno, pero hay una cuestión que el programa económico depende de que ganás y perdés. En el caso del gobierno pasa algo similar. Déjame decirte una diferencia muy importante. Cuando Macri era presidente, lo llamó a Alberto Fernández y le dijo, topéame el dólar, por favor, porque esto me vuela por el aire. Hubo una discusión interna en ese momento. Sectores del hoy oficialismo le decían a Alberto, no, este es su programa económico, que pase lo que tenga que pasar con el programa económico. ¿Qué dijo Alberto en ese momento? Mirá, si esto vuela por el aire, pasan dos cosas. Una, esto le impacta a la gente. Si el dólar en lugar de valer 60 vale 80, son 20 pesos más por dólar que suben los precios. Y además, yo recibo una situación macroeconómica por ahí más estable, una situación social más delicada. Alberto Fernández ahí actuó con responsabilidad. Hoy Macri está actuando exactamente a la inversa. Es decir, ¿en qué lo beneficia Macri? Bueno, esto dice en privado Macri. Dice, ¿por qué empuja Macri un salto cambiario? Porque dice, no nos puede pasar lo mismo que en 2019. Descuenta Macri que el oficialismo va a perder las elecciones. Y dice, si no hacen una devaluación y una corrección tarifaria y del tipo de cambio antes que nosotros ganemos las elecciones, otra vez vamos a tener nosotros que pagar el costo político de una devaluación y de una actualización tarifaria. Que es un razonamiento absolutamente natural para alguien que su única fijazón es volver al poder. Sin tener en consecuencias, valga la redundancia, las consecuencias sociales de esa toma de decisiones. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque tengo... y hay no voy a dar nombre para cuidarlo, pero hay un colega muy importante, colega periodista muy importante, que tope de gama, digamos, que da charlas
en el sector privado, una charla muy privada, en la que contó exactamente esto. Colega trabaja en cualquier otro medio que no es este. Y no solamente Macri, sino Macri y Patricia Bullrich con un mismo diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Esto, que es insostenible, le tiene que estallar al gobierno de Alberto Fernández. Pero, a ver, y ahí me pregunto, ¿qué es para ellos insostenible? La política económica de un gobierno que nos conforman. Bueno, en todo caso es responsabilidad del gobierno que ellos no conforman. La política de emisión, la política de déficit, la política cambiaria. Pero Macri, a mí es lo que me llama mucho la atención realmente. Habla como si él no hubiese fracasado económicamente muy fuerte, sin pandemia, sin guerra en Europa, y habiendo perdido las elecciones cuando los propios le decían, che, lo económico está mal, claro, pero pifiaste en todo. Pero este no es un diagnóstico económico, sino político. Es decir, lo que está planteando Macri, que es el racional detrás de eso, está muy claro, es, pará, si acá hay que hacer correcciones, las correcciones no las quiero hacer yo y pagar el costo. Quiero que las haga Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Digo, cuando Macri plantea esto, para él es win-win. ¿Por qué? O para el gobierno que venga. Y esto es interesante, excepto Larreta. Y ahora voy a explicar por qué. Porque Macri dice, devalúa a Alberto Fernández año electoral. Y sube y esa corrección hace que, digo corrección en las palabras de Macri, el tema cambiario se ordene. Paga un costo muy fuerte el peronismo en términos electorales e históricos. Y además, nosotros, que seguramente vamos a ganar las elecciones, tenemos ya las correcciones hechas. Yo sinceramente creo que lo segundo no le importa. Digo, lo primero sí. Digo, si hoy por hoy el gobierno de Alberto Fernández devalúa y la crisis social se profundiza, bueno, claramente sale perdiendo el frente de todos. A eso, y claramente cualquier oferta opositora levanta vuelo. Indiscutiblemente. Ahora, eso de pagar el costo político él de las correcciones, no lo creo. No lo creo porque es parte de su manual y es parte de lo que dicen públicamente que debe hacerse y es parte de lo que intentó hacer y no pudo. Bueno, digo, no es a lo que le da pudor hacer. Más o menos, porque él acordate que no es el Macri 2015-2019. Es un Macri recontra recargado. Es el Macri de la reforma laboral, es el Macri de la reforma cambiaria, es el Macri de la reforma fiscal. Sin filtro, si se quiere. Claro, lo que pasa es que Macri, para hacer todas estas reformas, necesita demostrar que lo que vino antes es claramente mucho peor y que es claramente un fracaso. ¿Para qué? Es decir, no voy a pagar el costo político de la devaluación, lo va a pagar Alberto Fernández y yo, con esa falta de plafón político del peronismo, puedo decir, acá la cosa la voy a hacer cambiar. Quiero repetir algo. Si el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fuera un gobierno con el esquema de externo ordenado, el esquema fiscal ordenado, esto no tendría ningún tipo de asidero. No, eso se lo entiendo. Es decir, no hay que olvidarse que hay una guerra, que pasamos por una pandemia y que hubo un préstamo impresionante con el FMI. Digo, son tres pilares que me parecen más que interesantes para tener en cuenta si uno es un opositor responsable al momento de hablar con empresarios o con dirigentes. Sí, digo, no se puede hacer el tonto. No, ahí hay dos cosas. Eso es indiscutible lo que estás diciendo. Hubo una pandemia, una guerra y Argentina no tiene acceso al crédito por el fondo. Pero la guerra y la pandemia existen para todos los países del mundo. ¿Y qué está pasando en todos los países del mundo con la inflación? Claro, y Argentina tiene 80 puntos de inflación. Y el resto de los países tienen sensiblemente menos. Es decir, hay una condición de base. Menos, pero la máxima en los últimos 30 o 40 años. Sí, absolutamente. Sí, por supuesto. Claro que sensiblemente menos. Esos 8% de inflación, Estados Unidos están con los ojos abiertos. Acá diríamos, ¿anual? Dámela. Ahora, dámela. Por eso es interesante, porque el diagnóstico acá no es económico, en el que indiscutiblemente Macri y la pandemia tienen muchísimo que ver, sino que es político. Pero ¿por qué me parece interesante esto? Porque ahí empieza a haber una diferencia interna en Juntos por el Cambio. A ver. No solamente por un tema de que los que quieren a Horacio Rodríguez Larreta dirán que es por responsabilidad ciudadana o responsabilidad con la Argentina o alguna cuestión que tribute políticamente al jefe de gobierno. Hay un tema de estrategia ahí que es, ¿qué piensa Larreta en privado? Dice, si esto explota, es decir, si hay un crash cambiario y social, no le tributa a los que decimos, bueno, acá nos tenemos que sentar, hacer acuerdos. Cuando la cosa explota, en general, las opciones que más musicalidad tienen son las opciones más extremas, ¿no? Es decir, bueno, nada de esto funcionó, vamos exactamente para el otro lado.
O esa es una de las hipótesis, porque inmediatamente uno podría pensar que el 2001 no fue eso. Que el 2001, cuando estalló, se ordenó atrás del aparato del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Punto de vista más de orden, me refiero. Pero ese es un análisis. El análisis contrario al que hacen Macri y Patricia Bullrich dentro de Juntos por el Cambio. Por eso, si vos te fijás las declaraciones, tanto de Bullrich como de Macri, y de Larreta, que va a Israel y habla habla de las bondades de los acuerdos en el que cogobernaron los partidos más importantes de Israel, te das cuenta muy claramente de la diferencia de estrategias que tienen en estos tiempos. Casi un contrasentido sería decir que a Larreta le conviene que el gobierno llegue con esta foto a las elecciones. A Macri y a Bullrich le conviene que el gobierno no llegue a las elecciones con el dólar calmo, para decirlo de una manera súper elegante. Muy amigable fuiste. El último punto, que acá hay una intencionalidad, que es el del diagnóstico y es interesante, es hay sectores del kirchnerismo que creen que él no va a llegar con calma cambiaria, pero no por voluntad política, sino porque entienden que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es insostenible desde el punto de vista económico. ¿Qué quiero decir? Hoy, tanto en diagnóstico como en voluntad política, no hay posibilidad de simplificación ni de buenos y malos, ni de quién piensa A y quién piensa B, porque está todo súper mezclado, tanto por las internas que hay en Juntos por el Cambio como por las internas que hay en el Frente de Todos. Qué calmo todo, ¿no? No, un éxito. Un éxito. Un éxito. Es una laguna. Exactamente. Agua de tanque, diría mi padre. Agua de tanque. Igual si mi padre hablara ahora es un quilombo. No. ¿Te imaginas lo que sería tu padre hablar ahora? Sería rarísimo. Sería rarísimo. Gracias, señor Iván. Un medium, licenciado. Chao, hasta luego.